Continuamos en Negocios en Telemedellín, esta vez para contarles la historia del Politécnico Gran Colombiano, que nace en 1980 gracias a un grupo económico, el Grupo Gran Colombiano, que decide crear la universidad para ellos, para generar, digamos, esos talentos, esas personas que requería la industria en el momento. Estamos hablando de hace ya 30 años, en donde se requería cierto tipo de personas con unos perfiles y no se estaban generando en los espacios en los que había para estudiar. Pues nos acompaña hoy Gerardo Jiménez Vallejo, él es el director de la sede de Medellín, es economista de la Universidad de Antioquia, estudió demografía en el CELADE, evaluación de proyectos en CINDE de la UEA, igualmente estuvo en el proyecto Calidad de Vida del departamento de Antioquia y como vicerrector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Pues bienvenido, Gerardo, a Negocios en Telemedellín, qué bueno tenerlo aquí. Muchas gracias, Paola. Inícianos contando un poco lo que fue el comienzo del Politécnico Gran Colombiano en el país. ¿Por qué decide el Grupo Gran Colombiano crear una universidad? En la década de los 70 hay un desarrollo importante del capital financiero en Colombia y uno de los grupos que se destaca en este proceso es el Grupo Gran Colombiano. El Grupo Gran Colombiano decide crear en su momento una institución educativa de carácter tecnológico que se convierte realmente en la primera institución corporativa de educación superior en Colombia. Digo corporativa porque es una institución creada por un grupo económico para formar su propio talento humano, los recursos que necesitaba para el desarrollo de sus actividades. Una serie de oficios que por ese entonces se daban en el país se convierten en programas de carácter tecnológico, por ejemplo, administración bancaria, administración financiera, administración turística, administración de riesgos, administración de seguros, son carreras tecnológicas con las cuales el Politécnico Gran Colombiano inicia su proceso de formación. Y comienzan ustedes a ver la posibilidad de ingresar a Medellín y deciden cambiar el término de competencia por competencia. ¿Por qué? Explíquenos la historia. A ver, la presencia del Politécnico Gran Colombiano en Medellín obedece a las inquietudes de un grupo de amigos que hemos compartido inquietudes alrededor del desarrollo de la educación, que hemos estado vinculados en una u otra forma al sector educativo, que hemos sido funcionarios públicos y que ante todo somos inquietos por la calidad de la educación en el departamento. Ese grupo lo hemos integrado Gustavo Robledo Clavijo, quien fue secretario de Educación de Medellín, Efrén Barrera Restrepo, que fue vicerrector de extensión de la Universidad de Antioquia y rector del Politécnico Jaime Isaza, Guillermo Mejía, quien fue gerente del Seguro Social en Antioquia, magistrado del Consejo Nacional Electoral y también rector del Politécnico Jaime Isaza, Hugo Amaya Villegas, quien fue vicerrector de la institución de AFIT, y mi persona, Gerardo Jiménez, que fui vicerrector del Politécnico Jaime Isaza. Es decir, hay un eje común y es el Politécnico Colombiano Jaime Isaza. Y esto tiene su explicación en el sentido de que hemos sido unos preocupados por la suerte del Politécnico Jaime Isaza. En una u otra forma estuvimos en diferentes épocas en él y considerábamos que al ya no pertenecer al Politécnico Jaime Isaza y existir en Colombia dos instituciones que son las más significativas en la educación politécnica, como eran el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, pues nos llamaba la atención poder traer al Politécnico Gran Colombiano a Medellín. Entonces llamamos al doctor Pablo Mikkelsen y le preguntamos que por qué el Politécnico Gran Colombiano no había venido a Medellín, y la explicación que nos dio es porque Medellín es una plaza difícil, una plaza exigente y no tenemos como el apoyo para nosotros hacer presencia en Medellín. Entonces le hicimos la propuesta de que el grupo económico, el grupo nuestro, se encargaba de la parte de los estudios económicos y asumíamos el reto de traer el Politécnico aquí. Y el doctor Pablo Mikkelsen nos dijo que le sonaba la idea y durante un proceso de unos 2 años y medio llegamos a la decisión definitiva por parte del Politécnico de venir a Medellín y de venir
con todo lo que tiene en Bogotá. Es decir, vamos a traer a Medellín la institución con todas las ventajas desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista investigativo, para contribuir al desarrollo de la educación en Antioquia. Gerardo, cuéntenos desde esa filosofía de compañía, en este caso del Politécnico Gran Colombiano, las razones por las cuales ustedes comienzan a hacer alianzas y acercarse con empresas, incluso antes de abrir en la ciudad, y ese tipo de instituciones que encuentran en el Politécnico la posibilidad de darle, digamos, educación a las personas que representan. ¿Cómo fue ese tocar las puertas y decirles, va a haber una universidad, todavía no la tenemos, pero crean en nosotros? El grupo tiene una característica, y es que nos conocen en Antioquia, tanto en el campo empresarial como en el campo educativo, y asumimos parte de la filosofía que el Politécnico Gran Colombiano tiene, y es trabajar en equipo, trabajar con otras instituciones, construir alianzas, participar de las redes internacionales, y en ese sentido nosotros consideramos que teníamos que buscar unos buenos aliados en Medellín. Fuimos a FENALCO Antioquia, con el doctor Soto, a proponerle cómo, a partir de Fenicia, que es el centro de capacitación de FENALCO, poder pensar en que los programas de Fenicia pudieran continuar, los egresados de Fenicia pudieran continuar su formación en los programas del Politécnico Gran Colombiano. Fuimos a Confenalco Antioquia. Creemos que con Confenalco Antioquia podemos llegar a diferentes regiones del departamento, sobre todo con una de nuestras grandes fortalezas, que es la educación virtual, no solamente por la plataforma tecnológica que tenemos, es una plataforma internacional que en este momento está soportando alrededor de 260.000 personas, entre estudiantes y personal administrativo de 10 instituciones de Latinoamérica. Pensamos en que esa educación virtual nuestra es de alta calidad por los contenidos que tenemos, y también es una educación virtual inclusiva porque tenemos unos bajos costos para los estudiantes. Nuestra plataforma, por el tamaño, a medida que crece el número de estudiantes, disminuyen los costos para cada estudiante que se matricula. ¿Qué otras alianzas hacen, y en especial el tema con el SENA? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante? Y ustedes, digamos, se empeñan en decir, es que realmente estamos articulando como los diferentes espacios o momentos de la educación de una persona, incluso desde el grado 9º. Yo creo que es importante decirlo, que el Politécnico Gran Colombiano fue la primera institución que de una manera clara y abierta hace un reconocimiento del SENA en dos sentidos. Primero, en la calidad de la educación que imparte el SENA, y segundo, en el reconocimiento que el mundo empresarial tiene a los egresados del SENA. Sobre esa base se dio la discusión internamente en el Politécnico para realizar la articulación de los programas del SENA con los programas tecnológicos y profesionales de nuestra institución. En este momento tenemos 69 programas del SENA articulados con los programas nuestros, y tenemos 3.000 estudiantes del SENA ya matriculados y cursando estudios en nuestra institución. ¿Articulados es que qué significa? Significa que los egresados del SENA les reconocemos sus estudios, les construimos una malla curricular para que accedan y culminen los estudios en nuestra institución. Es decir, por ejemplo, un tecnólogo o un técnico profesional o un técnico laboral del SENA en mercadeo ingresa a nuestro programa tecnológico de mercadeo con una malla curricular específica para ellos, y en un determinado número de semestres culmina sus estudios de tecnología y sigue los estudios para la carrera profesional de mercadeo, y así lo hacemos en las diferentes áreas. Ya para finalizar, las alianzas en este caso con las Negritudes, con FEDEAFRO y con el CESDE, ¿en qué consisten? Bueno, con el CESDE hicimos un programa similar de articulación al que hemos hecho con el SENA. En este momento estamos articulando ya 9 de los programas del CESDE con los programas nuestros tecnológicos y profesionales. Y con FEDEAFRO iniciamos un convenio con el tema de formación académica de las Negritudes en Colombia, a los cuales les damos las mismas garantías que le estamos dando a los estudiantes del SENA.
50% de descuento en educación presencial, 30% en educación virtual y 20% en educación de posgrado. Eso es un criterio de responsabilidad social y de inclusión social por parte del Politécnico a un sector, a una minoría, digamos, nacional que ha sido desplazada, que ha sufrido los rigores de la violencia. ¿Y por qué acompañar los proyectos académicos que ellos presenten? Bueno, y ellos tienen un plan de desarrollo nacional que está incluido dentro del Plan de Desarrollo Nacional nuestro, en el cual hay una serie de recursos para los cuales deben de presentar proyectos, y como no tienen la capacidad para presentar y gestionar esos proyectos, el Politécnico Gran Colombiano se ha comprometido a elaborarle los proyectos para acceder a los recursos del Gobierno Nacional y a participar en la gestión de esos proyectos. Pues Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín, contarnos la historia, cómo nace y cómo llegan a la ciudad de Medellín, pero sobre todo esa posibilidad que ustedes vieron en aliados para ir fortaleciendo cada vez más las posibilidades de educación, no solamente en la región, sino expandirlo al resto del país. Muchas gracias. Bueno.